No es fácil venir un domingo a la tarde, quizás es el único día que ustedes tienen libres, y yo valoro mucho que lo deseen pasar en una charla que vamos a dar sobre este tema de Israel en los planes de Dios. Es la primera. La segunda, que es el broche de oro de la conferencia, es sobre arqueología de la Biblia, evidencias de la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Este tema, Israel en los planes de Dios, es importante porque nosotros como congregación judío-mesiánica, hecha de judíos y gentiles, nos identificamos con Israel. Quiero hacer una aclaración. Nosotros como judíos creyentes, los judíos nos identificamos como Israel. Los gentiles se identifican con Israel. Hay una diferencia entre como y con. Porque como da legitimidad, con da legitimidad porque usted se está acercando al pueblo judío, pero sin ser judío. Entonces, una de las cosas que debemos preservar es, si nosotros queremos mantener la calidad de nuestra congregación, si nosotros queremos mantener la credibilidad de nuestra congregación, tenemos que conseguir un rabino que corra más rápido a buscar las cosas. No, estuvimos los dos predicando en distintas iglesias y estuve predicando en la iglesia del 11. Y acabamos de entrar detrás de las cosas, pero vamos a continuar con la charla. Debemos identificarnos con el pueblo de Israel, así seamos judíos o no. Yo creo que no puede haber creyente bíblico que no esté identificado o que no ame. Si usted ama a Dios, si usted ama al Mesías de Israel, no puede menos que amar al pueblo de Israel, al cual Jesús amó, sobre el cual Jesús lloró. Jesús lloró 3 veces, una de ellas es sobre Jerusalén. Y Jesús lloró. Y haber llegado al punto donde Jesús está llorando ha de ser bastante dramático. Pero lloró por Israel. Y incluso vamos a estudiar un poquito ese verso cuando Jesús llora sobre Israel. Para mantener nuestra credibilidad debemos ser lo que nosotros somos. El apóstol Rab Shaul, cuando escribe a los Corintios, dice: si uno es de la circuncisión, es de la circuncisión. El que no es de la circuncisión, no es de la circuncisión, pero eso no hace ninguna diferencia para lo que somos. Porque dicen, ¿cuál es la iglesia correcta donde debemos ir? ¿Debemos ir a la iglesia cristiana con 2000 años de antigüedad, o debemos ir a la congregación mesiánica, que es más moderna, pero tiene raíces judías? Eso depende de usted. Yo le recomiendo, si usted es judío, que se acerque a la congregación, sea parte de la congregación mesiánica, porque se va a sentir identificado con el lenguaje, con las fiestas, y va a aprender más de judaísmo. Voy a decir una cosa que es muy curiosa. La mayoría de los judíos que aceptan al Mesías comienzan a aprender más sobre su judaísmo. Ese es un fenómeno raro, porque muchos son indiferentes a su judaísmo hasta el momento que conocen al Mesías, y de ahí comienzan a profundizar sus propias raíces judías. Y no es que se vuelvan al judaísmo, es que aman más su judaísmo. Y a nosotros nos gusta tener gente que ame al judaísmo y que se congregue con nosotros y adopte nuestra forma de adorar, que adopte nuestra forma de servir al Señor. Porque muchas veces es muy normal, lo más normal es que un judío, cuando acepta al Señor, se va a una iglesia. Y estadísticamente, hay muchos más judíos creyentes en las iglesias que en las congregaciones mesiánicas. En las congregaciones mesiánicas, de acuerdo a una encuesta que nuestro Ministerio del Pueblo Escogido estableció. Vengan acá, hermanos, ¿por qué se van tan lejos? Cerquita hoy, cerquita. Sí, cerquita. Todos estamos limpios, nos bañamos, así que cerquita.
En una encuesta que hicimos en Chosen People el año pasado y se pagó una compañía de encuestas muy grande, queríamos saber en realidad cuántos judíos mesiánicos hay en Estados Unidos. Entonces la medida era, miren qué cosa rara, ¿no? La forma para identificar quién es judío o no, utilizamos las normas que usó el Tercer Reich en Inglaterra, de Alemania, la Alemania nazi, para determinar quién es judío o no. Y según esa norma, si seguimos esa norma, la forma, como ellos dicen, es que si uno tiene un abuelo judío, ya se lo considera judío. Iba al campo de concentración. Eso es un extremo, porque en el judaísmo ahora aceptamos el judío aquel que es de madre judía. Y bíblicamente no es así, pero históricamente tuvo que ser así, por motivos de que durante la época medial principalmente los cristianos maltrataban a los judíos en forma tremenda, en grandes matanzas, violaban a las mujeres y esas mujeres tienen hijos. Entonces no se sabe quién es el padre. Entonces a partir de ese momento talmúdicamente, no bíblicamente, sino por tradición, comenzó a aceptarse de que la mujer, uno nunca sabe quién es el padre, pero sí siempre sabe quién es la madre, ¿verdad? Porque la mujer es la que da a luz. Por lo tanto, es importante que usted se identifique como judío si tiene realmente algo de sangre judía, ¿verdad? Nosotros aceptamos como el término judío mesiánico realmente como judío, aquel que puede ser tanto de la madre o como padre judío. Bíblicamente es por el padre. Talmúdicamente, tradición moderna, desde la época medieval, es por la madre. En otras comunidades judío-mesiánicas en todo el mundo, tenemos aproximadamente, que en este momento hay aproximadamente 400 congregaciones mesiánicas, la norma es que se considera judío aquel que es un tercio, tiene un padre o una madre judía. Y generalmente eso es un tercio del total de la membresía de una congregación. Y está bien, porque la congregación mesiánica es un cuerpo de creyentes que acepta, es una comunidad de fe. Y eso que se llama Kehilat, lo puede llamar como usted quiera, pues la otra palabra es eclesía, los apartados, los separados. A nosotros no nos gusta usar la palabra eclesía por el contexto que el cristianismo le ha dado, y entonces preferimos usar el nombre congregación mesiánica. Ahora, si nosotros somos como una... No sé si ustedes escucharon, ¿cuántos estuvieron ayer en el acto de ordenación del rabino? Ustedes leyeron el acta, que se de acuerdo a los principios neotestamentarios. Entonces, los principios neotestamentarios establecen que en la Kehilat, en la congregación, y justamente de eso prediqué hoy en la iglesia de Once, en la congregación estamos llamados a ser parte de ella, tanto judíos como gentiles. Y son bienvenidos los que no son judíos. Lo que sí es importante es que el que no es judío no se quiera hacer pasar por judío, sino que sea genuinamente judío. El problema es el siguiente: ¿qué pasa cuando entra un judío, judío, y entra por primera vez y ve, por ejemplo, que erróneamente se utiliza el kipá? Y hay forma de usar el kipá. Y yo he visto acá 2 veces ya una forma errónea de usar el kipá. No he dicho nada, después lo vamos a conversar. Hay formas. Si entra un judío criado en el judaísmo, ¿saben por qué los judíos tenemos nariz grande? Porque olfateamos lo que es falso a 1 kilómetro de distancia. Hermanos, vengan más cerca. Está prohibido estar lejos hoy. Él, porque no lo queremos. Pero los demás, vengan, acérquense. Hoy no hay ese mismo precio, platea, orquesta, lo mismo. Y hermano, usted también, ¿se puede acercar un poco más? Yo sé que está bien ahí. Para mí no, para mí está lejos. El que tiene micrófono y que mando soy yo, así que... no, volvamos al tema de la genuinidad, eso es importante.
Es importante que mantengamos, y es importante que usar métodos, lenguaje, formas que sean genuinas. Y nos encanta cuando hermanos que no son judíos se acercan y quieren adorar a Dios en un estilo judío, ¿verdad? Nos ayuda si aprendemos hebreo, y aquí tenemos clases de hebreo, se nos ayuda si conocemos un poco de la historia. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, en esta tarde, quiero decir, es estudiar un poquito por qué el Israel de la actualidad, por qué llegamos al punto en donde estamos, y si Dios tiene un plan para Israel en el día de hoy. Y usted, que es parte de la congregación, sea judío, sea gentil, tiene que saber eso, porque somos parte de esto que es los planes de Dios. Cuando hablamos de los planes de Dios, no son los planes nuestros. El tema de Israel en los planes de Dios. Y es interesante porque a veces nosotros planeamos y los planes los hace Dios, no los hacemos nosotros. Anoche estaba mencionando el hecho de que, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38 y 39, va a haber una gran invasión a Israel, pero el Señor los va a salvar, ¿verdad? Y en todo ese pasaje de Ezequiel, si lo tomamos literalmente como yo lo creo, es que Israel no tiene que hacer nada, Dios es el que va a defender. Entonces vemos que Dios, ¿por qué? Bueno, entonces tiene que haber un principio. ¿Por qué Dios separa a Israel de las otras naciones? ¿Por qué Dios, qué plan tiene Dios? ¿Por qué hay un Israel? ¿Por qué hay un Israel que está esa manchita ahí en el Medio Oriente que parece ser, como dicen el Khomeini, que es el líder supremo del concilio de clérigos de Irán? Dice que eso es un cáncer que está en el Medio Oriente, que hay que extirparlo. Bueno, les digo que hace 4.000 años que están tratando de extirparlo, y ahí está. No crece, pero ahí está. Vamos a empezar entonces, ¿cuál es el plan de Israel? ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Y vamos a ver si este cuchuflito funciona. La primera cosa que nosotros vemos es que Dios tiene un plan para Israel, y este plan está basado en promesas. Dice la palabra que Dios dio promesas a Israel. Y ahí lo que no se ve dice, Dios dio promesas a Israel, o promesas de Dios a Israel. Pero hay dos tipos de promesas, y a veces no entendemos bien lo que está pasando porque no podemos diferenciar los tipos de promesas que Dios da. Hay dos tipos de promesas. Un tipo de promesa es lo que llamamos una promesa condicional. ¿Y qué le parece que es la palabra condicional? ¿Qué significa una promesa condicional? Que hay una condición. ¿Qué tipo de condición? Por ejemplo, si uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, ¿ok? Si te sacas un 10 en el examen, yo te prometo comprarte un Xbox. Es una promesa que te prometo dar algo si algo pasa. Y Dios hizo promesas a Israel que son de carácter condicional. Pero hay también promesas de Dios a Israel que son de carácter incondicional. ¿Y qué es una promesa incondicional? Es al revés, es una promesa que no requiere cumplimiento para ser realizada. Yo te voy a dar tal cosa, no porque me vas a hacer algo, sino porque se me antoja. Mi esposa no está acá, así que lo puedo contar. Cuando estábamos en Nueva York, yo todos los lunes hacía que le mandaran, y nosotros cumplimos ahora. No va a hacer mucho ruido, ¿no? Y por ahora está haciendo ruido. Cuando estábamos en Nueva York, ya sigue que este marzo pasado cumplimos 50 años de casado. Y yo hacía todos los lunes le mandaran rosas a mi esposa, no importa dónde estuviese.
todos los lunes. ¿Por qué? Porque la amo. Es una cosa, no le pongo una condición. Si me planchas la camisa, te mando rosas. No, todos los lunes le mandaba rosas. En la oficina todos sabían que iba a venir el florista y va a traer a las 10 de la mañana un ramo de rosas. Donde yo esté en el mundo, se los mandaba. Es una muestra de un amor incondicional. No estaba esperando que me hiciera nada, simplemente lo estaba haciendo en base a eso. Sí, puedes sentarte acá adelante. Pero también tenemos que entender que Dios hizo no solamente promesas, sino que hizo pactos. Y en pacto es un tipo de promesa, pero es algo que requiere un entendimiento. Más que un pacto, es un contrato. Nosotros hablamos de la palabra brit, y pues más que trato, es más o más legal, es más que un pacto. Y debemos entender nosotros qué significa eso. Dios hizo una promesa incondicional a Abraham. Y cuando decimos incondicional, ¿qué significa? ¿Qué tenía que hacer Abraham para que se cumpla esto? Nada. Dios hizo promesas a Abraham. Encontramos que en Génesis, Bereshit, capítulo 12, versículos 1 al 9, Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Salió eso ahí arriba? ¿Salió eso? Sí. Versículo 1. Perdón, ahí tengo dos piringundingos al mismo tiempo. ¿Salió ahora? ¿Qué dice ahí? Ahí está. Génesis 12, 1 al 9. Y entonces el pasaje dice lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Yo le hice una promesa. ¿Esta promesa es condicional o incondicional? ¿Ah, sí? ¿Qué pasaba si Abraham no obedecía y se quedaba ahí? Hay una promesa condicional acá. Dios le dice a Abraham, vete, arma tus valijas y nos vamos. Y yo me imagino, en este momento, ¿dónde está Abraham en este momento? La mayoría de nosotros nos hemos equivocado, así que esa es una pregunta con trampa. ¿Dónde está Abraham en este momento cuando le hace esta promesa? En Siria, en lo que su padre es el que había salido de Ur de los Caldeos y salió con Abraham, Aram y el otro hermano se quedó, pero dejó que se vaya su hijo y el hijo era Lot. Entonces de Ur de los Caldeos sale Abraham, Aram y el padre, ¿te lo mencioné? Era. Pero cuando están ahí en lo que hoy es Siria, es interesante que el nombre de Siria en la Biblia es Aram, el nombre del hermano es una palabra arameo, ¿ok? Sucede que los parientes más cercanos de los descendientes de Abraham son los sirios, porque los sirios bíblicos, porque estos son los descendientes del hermano de Abraham, que se llamaba Aram. Y en la Biblia, Siria, lo que hoy es Siria, se llama Aram. Y los que viven son los arameos. Pero estando allí, Dios le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Ya el padre ya había muerto.
pero vete a la tierra que te mostraré. Donde está ahí es una zona muy fértil, es una zona muy linda, hay aguas, hay fuentes. Y Dios le dice, te voy a mandar a una zona. Y Abraham le contesta al Señor, Señor, déjame primero que le pida permiso a mi mujer. Y voy a controlar voy a ver mi calendario y voy a fijar si encaja. Y voy a fijar cuánta plata tengo en el banco. Y me voy a fijar si realmente lo puede decir eso, porque me estoy por jubilar y ya no sé si quiero perder la jubilación. Voy a hablar con mi abogado, voy a hablar con mi contador y la semana que viene te contesto. ¿Dijo eso? Yo hubiera hecho eso. Pero no, Abraham, dice el pasaje una cosa que es muy significativa. Dice el pasaje, se borró, no hay más pasaje. Si podemos ir al anterior. Bendecida que te bendigan y a los que bendigas. Y todas las familias serán, por medio de ti, serán benditas. Esta es una promesa condicional. Para que esto se cumpla, Abraham tenía que ir a donde el Señor lo estuviese mandando. Y Abraham va. Y si ustedes van a la zona donde Abraham va, no es la mejor zona que hay. La zona de Beersheba, a pesar que Beersheba significa 7 fuentes, todavía no es cierto, no es la región más fértil que hay. Hay regiones más fértiles. Produce mucha arena, ¿sí? La arena es muy linda. La producción de arena es fabulosa allí. Y eso no es la mejor zona. Ahora, yo estuve trabajando, y Julia, mi esposa, fue testigo porque me acompañó. Yo estuve haciendo excavaciones en Arad. Y ahí justamente estoy preparando ahora estoy presentando todo lo que encontré en los últimos 5 años, eso lo tengo que entregar al Departamento de Antigüedades. Y el Departamento de Antigüedades lo analiza, lo ve, y yo entonces lo entrego a la universidad para que el Departamento de Arqueología entonces lo analice y vea si son cuentos o no. O sea, yo conozco la zona muy bien, y al lado hay un templo en Arad y hay una ciudad cananea, pero era un desierto. Había caravanas, por eso que era importante, porque había 7, por ejemplo, Beersheba, Sheba significa 7, ¿verdad? Y Ber fuentes, había 7 fuentes. Y va Abraham ahí. Y el Señor está impresionado, al Señor le gustó, dijo, este muchacho me gusta. Me obedeció. Yo no le mostré nada, porque Abraham no le dijo, mándame un video de donde tengo que ir, o mándame una fotito por lo menos, una promoción. ¿Ustedes no reciben a veces promociones para que compren un departamento, un terrenito en algún lado? Bueno, Abraham no le pidió nada. Y es interesante que lo que dice la palabra es que, dice la palabra que Abraham fue, como le dijo el Señor. Y al Señor le gustó eso, me gusta este hombre. No me pide nada, simplemente confía en lo que yo le digo. Y lo más interesante, que yo no tengo un templo, no tengo cara, no tengo imagen, simplemente le escuchó mi voz. Y yo me imagino que cuando Abraham le dice a su mujer, Sara, empezá a empacar que nos vamos. Y Sara le dice, ¿a dónde? Y Abraham le dice, no sé. ¿Y quién te dijo esto? No sé. ¿Te pagaron por esto? No. ¿Vas a ganar plata con esto? ¿Un negocio estás haciendo? No. ¿Y cuándo nos vamos? Ya. Entonces, me imagino que Sara pregunta, ¿qué estuviste bebiendo durante el lunch? Porque tus respuestas no son cuerdas. Es raro que una persona haga eso, pero Abraham lo hizo. Y Abraham fue bendecido. Entonces, años más tarde, no en ese momento, el Señor hace un pacto con Abraham. Y este pacto, o una promesa,
es una promesa de carácter, a ver si sale, fíjense, en aquel día, y esto que ocurre en Génesis 15, pasan no sé cuántos años, probablemente 20 años, 30 años, entre el pasaje anterior. El pasaje anterior, ¿qué decía? Vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham fue. Y ahí se instaló Abraham. Y años más tarde, cuando ya Abraham está prosperando, cuando Abraham está siendo bendecido, el Señor no se olvida de que Abraham le obedeció. Entonces hace un nuevo pacto. Pero este pacto es muy interesante porque esta es la clave de todo el conflicto del Medio Oriente. Porque dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. La palabra clave aquí es, ¿a quién se la da el Señor? A los descendientes. Y no dice hasta que tu primera generación o segunda generación o tercera generación. Dice a tus descendientes, lo cual implica a todos tus descendientes, porque el Señor no puso límite. Y esto no es un pacto condicional. Esto es un pacto o un regalo. La palabra pacto no encaja aquí. Yo quisiera tener la palabra hebrea, a lo mejor el rabino después nos la puede buscar. Con Génesis 15, 18, la palabra pacto, quiero saber qué palabra se está utilizando ahí. No se vaya, rabino. No. Bueno, sí, vaya. Sí, por eso quiero ver lo que dice la Biblia hebrea, qué palabra utiliza la Biblia hebrea, porque acuérdense que todas estas son traducciones, ¿ok? Entonces, cuando es una traducción, toda traducción a veces tiene una interpretación. A lo mejor lo se interpreta como un pacto y cuando el Señor le quiso decir otra cosa. Puede ser la palabra rit, no sé. Sea lo que fuere, esto es incondicional, porque no está basado en nada de lo que Abraham tiene que hacer. Y esto es importantísimo, porque Dios está haciendo un pacto con la descendencia de Abraham. ¿Entienden? ¿Quién es la descendencia de Abraham? El Israel de hoy, el Israel de los profetas, Jesús. Todos los que vienen de la línea de Abraham son los descendientes de Abraham. Y nos pregunta bien, ¿y qué pasa con Ismael? Los ismaelitas, entonces, ¿qué palabra utiliza ahí? 15, 18. 15 viene después antes de 16. Sí. Entonces, no es necesario, hermanos. La época de electrónica. Yo le repito. A ver qué dice acá la palabra Brit. ¿Qué dice acá? Génesis 15. Cuando lo encuentro, no dice. Lo importante es esto. La palabra clave es que este pacto se lo da a Abraham como premio por algo que hizo, como premio a su obediencia. Y la obediencia es algo que ya había pasado. Perdón, los que llegaron tarde está prohibido sentarse allí, excepto aquel hermano que está en penitencia. Ustedes dos tienen que venir adelante. Usted también, hermano, no se me ría. Sí, por supuesto. Si no, acá el que manda soy yo. Implica que hoy el pueblo de Israel es el que tiene el derecho legítimo a lo que Dios le dio. Por lo tanto, cuando encontramos que Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Israel, los sirios, los jordanos quieren hacer un pacto con Israel y le piden tierra para seguridad, Israel no puede dar lo que no es de él. No está en la Biblia. Ok, cuando lo encuentre después me avisa. Ok, mandame un correo. Okay? La palabra, no importa la palabra, lo importante es esto. ¿Quién es el receptor de esta promesa? Los descendientes. ¿Esto es condicional o incondicional?
incondicional, porque está basado en base a algo que sucedió. Y cuando Israel reclama esa tierra, ¿lo estamos haciendo por capricho? No, es algo que Dios le dio a Abraham. Y esto es algo que Dios dijo porque Él es Dios. Y Dios no es hombre para que, dice la palabra, no es hombre para que cambie de opinión. Y no se va a retraer. Dios nos dio otro pacto, no anuló otro pacto. Ahora vamos a ver otro pacto que viene más adelante. Pero tenemos que entender esto. Primero, que hizo un pacto. Y el pacto, el problema que tiene, y alguna vez se lo voy a preguntar al Señor, porque aquí no lo entiendo, el pasaje que nosotros estamos leyendo dice, me refiero a la tierra que va desde el gran río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo, ¿verdad? Hasta el gran río, el Éufrates. Eso es Irak. ¿Se dan cuenta de la cantidad de tierra que está dando Dios a Israel? Desde Egipto hasta Irak. Pero no solamente define acá el territorio, sino que Dios está dando tierra, que dice acá el versículo 19, me refiero, para que entiendas, esta es la tierra de los kenitas, de los kenesitas, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, los gersereos y los jebuseos. Dios le está dando a Israel una tierra que está ocupada por otra gente. Dios los podía haber mandado a los judíos a la Patagonia, donde no había nadie, o al desierto de Atacama, no sé. Pero Dios le está dando a Israel, y ahí comienza el problema, ¿verdad? Porque le está dando Dios a Israel una tierra que está siendo ocupada por otra gente. El problema es bastante grave, porque esto es una promesa, es un pacto, es algo que Dios va a cumplir. Y entonces el pueblo de Israel se... pacto. Lo que encontramos aquí es que el génesis del problema es el hecho de que Dios está dando una promesa incondicional al pueblo de Israel, donde establece el territorio que le está dando y además les está diciendo, pero hay un problemita, hay gente ahí. O sea, te estoy dando territorio que es de otra gente. Es medio complicado el tema, ¿verdad? Porque hubiera sido simple si no hubiera mandado a todo hecho, y te voy a mandar desde el río Neuquén hasta el río, no sé, hasta Tierra del Fuego, y no hay nadie por ahí, y no tenemos problema. Pero no, Dios está dándole una tierra que está ocupada por otra gente. Entonces entendemos, pues probablemente porque Dios está esperando que eventualmente, cuando el pueblo de Israel con Josué conquista en esta tierra, están trayendo el castigo de Dios sobre estas naciones. Eso es como lo entendemos. Pero se dan cuenta que Dios le está prometiendo una tierra que está ocupada por otra gente. Pero es una tierra, y vamos a ver la tierra que Dios le prometió. A ver si acá tenemos un mapa. Fíjense este mapa. La tierra que Dios les prometió va desde, y acá hay un marcador, ¿verdad? Acá un rayo láser. Esto, ¿ven el láser ahí? De acá, todo esto, hasta acá. Perdón, hasta acá. En la actualidad son 16 países. El problema es este. Israel está en posesión, de acuerdo a la palabra de Dios, de toda esta tierra. Jordania. Porque este es un pacto que hace Dios. ¿Y ven la naturaleza del problema aquí?
Dios está prometiendo una tierra que está siendo ocupada por otra gente. Pero también tenemos que entender la naturaleza de un pacto condicional que Dios hace con Israel. Y este pacto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y es bastante largo, solamente voy a leer unos pocos versículos. En el Deuteronomio capítulo 30 es cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio es el discurso de despedida que da Moisés al pueblo de Israel. Los llevó por el desierto después de la salida de Egipto por 40 años, le agotaron la paciencia, le dijo Moisés a Dios, Señor, jubilame por esta gente que me tiene ya cansada, y Dios le dijo, te mereces el descanso, ya tenés 120 años, y dice la palabra de Dios que Dios los lleva, y allí el monte Nebo, está frente al Mar Muerto, ¿verdad? Lo que es Jordania, lo podemos ver perfectamente. Dios se enterró allí, murió Moisés y Dios lo enterró. Y hasta el día de hoy nadie sabe en dónde está enterrado. ¿Por qué Dios se preocupó que nadie supiera dónde está enterrado Moisés? Porque si no le estaríamos haciendo una iglesia y había sirios y había que ir a rezar y había que ir a hacer peregrinaciones y se le rezaría a Moisés. Entonces, para prevenir esto, Dios se lo llevó, lo jubiló, se murió tranquilamente, el amigo de Dios lo enterró, solamente Dios sabe dónde está. Josué es el que ahora tiene... Pero antes de despedirse, Moisés le dice a la gente, por eso la palabra deuteronomos significa deutero, dos o doble. Nomos es regla o ley, es la repetición de la ley. Entonces en Deuteronomio Moisés repite todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero entra ahora una promesa condicional. Y si la podemos leer, la promesa dice así, y la promesa en realidad empieza el capítulo anterior con todas las bendiciones que Dios promete a Israel si Israel es fiel al Señor. Y dice así, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Todavía no entraron a la tierra prometida y Dios, ¿qué les está diciendo? Que Dios los va a dispersar. ¿Por qué los va a dispersar? Porque son desobedientes al mandato de Dios. Entonces, vemos que Dios les está diciendo, pueden disfrutar, y vamos a ver qué es lo que dice, y cuando tú y tus hijos se vuelvan, teshuva, arrepentimiento al Señor, se vuelvan al Señor, retornen al Señor, regresen al Señor. Significa que va a haber momentos cuando Israel, como nación, como pueblo, está apartado de Dios. Y a consecuencia de eso, ¿Dios qué hace? Dios los lleva a otras naciones. ¿Sucedió eso? Sí que sucedió. La última duró 2000 años. Pero si nosotros vemos la Biblia, el Tanakh, nosotros encontramos que hubo 32 dispersiones locales, tribales y nacionales. Se cumplió. Dios le dice, tú vas a gozar de la tierra siempre y cuando, entonces cuando te arrepientas, porque sin arrepentimiento no van a volver, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones donde te haya dispersado. O sea, Dios se da el derecho de sacarlos. Ahora, yo quiero que me entiendan, esto es
La promesa de entrar a la tierra de Israel es una promesa condicional. ¿Condicional a qué? A obediencia. Y que el Señor les dice, antes que entren, cuidado, si me desobedecen, los voy a dispersar. Y no acá enfrente, en todas las naciones. Los voy a dispersar por todo el mundo. Pero cuando se arrepientan, entonces pueden regresar. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante, estés en Siberia, en Rusia, en donde estés, desde allá el Señor te traerá de vuelta y volverá a reunirte. ¿Entienden? Te hará volver de la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. El versículo 5 es la realidad del Israel actual. ¿Entienden esto? El versículo 5 es la... Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás, ¿qué? Posesión. Posesión no es pedirle permiso, puedo estar aquí por un ratito. Es tomar posesión de algo que ahora se nos vuelve a dar. Y quiero que entiendan esto, no sé si lo podemos poner acá. Entonces, Señor, tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad, todo lo que haga. Versículo 10, yo lo puse grandote acá. Siempre y cuando. ¿Es condicional esto? Totalmente condicional. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la Torá, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto es importantísimo, porque posesión y disfrutar de la tierra son dos cosas muy distintas. Les voy a poner un ejemplo tonto, ¿ok? Pero a lo mejor van a entender. Supongamos que un hijo mío, aunque tiene 45 años, cuando estaba en la escuela secundaria, habían salido los Xbox. ¿Sabes qué son Xbox? Juegos electrónicos, eso. Estos juegos que uso ping dong dong para tirar. Y supongamos, como se porta bien en la escuela, dice, papá, para mi cumpleaños quiero que me compres un Xbox. Y como mi hijo saca buenas notas y se está portando bien, yo le compro un Xbox. Y resulta que ahora pues, se lo doy con toda alegría, un beso, un abrazo, una cajita, el moñito, bla, bla. Es de él ahora, ¿verdad? Es de él. Pero él entiendo que la cantidad de tiempo que se pasa jugando es directamente proporcional a la inversa de las notas que se está sacando en la escuela ahora. Cuanto más tiempo hace bing, 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 bing con los juegos, las notas de matemática, física, química, para abajo. Entonces yo, cuando veo ¿cómo llamamos el informe cuatrimestral de las notas? El boletín. Cuando yo veo el boletín, digo, acá pasa algo. Andaba bien hasta que tuvo el juego. Y cuando empezó a pasar horas en el juego, sus notas comenzaron a crecer. Entonces digo, Santiago, no vas a jugar más hasta que mejores tus notas. Papá, ¿vos me lo regalaste? Te lo regalé, es tuyo, pero no puedo jugar. Nunca le saqué la posesión del juego, pero como padre tengo autoridad para darle permiso a que juegue o no. Israel es el dueño de la tierra, pero para disfrutar de la tierra tiene que obedecer al Señor. ¿Entienden? ¿Sucedió esto? Por supuesto que sucedió. Sucedió cada vez que el Señor le hizo una promesa a Abraham. Siempre y cuando. Y vamos a fijarnos. ¿Se acuerdan del mapa que yo le mostré de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia? Perdón, ¿a quién se la dio? Me equivoqué. ¿Se la dio a Abraham o a su descendencia? A su descendencia. ¿Condicional o incondicional? Incondicional. Se la daré, punto. Esta otra, Moisés les dice.
Moisés les está diciendo, antes de que entren, es porque el Deuteronomio es Moisés el que está hablando, no es Abraham. Ya pasaron probablemente 800 años desde que Abraham escuchó esa voz de la promesa. Y cuando Israel está por entrar a la tierra prometida, entonces es cuando Moisés, portavoz del Señor, hablando en el nombre del Señor, les da lo que llamamos, les da las prevenciones, le lee todas las líneas del contrato. La casa es suya, pero cuídenla, si no la cuidan, se van. Y cuando se arrepientan, vuelven. Entonces encontramos el principio de Israel tiene derecho a la tierra porque Dios se la dio, pero no tiene derecho a disfrutar de la tierra o de ocupar la tierra hasta que Israel se vuelva al Señor. Y vamos a ver en una serie de mapas, si podemos, desde que esta promesa que Dios dio, recuérdense que va desde el río Nilo hasta el Éufrates. Fíjense la tierra que Dios le da a Abraham. Primero, esta es la tierra cuando entra Josué a conquistar la tierra prometida. Esto no lo conquistó nunca. Esto tampoco. Lo único que conquista es esto. Fíjense, del territorio que Dios le dio, que va desde acá hasta acá, ¿ven dónde está el láser ahí, allá? Hasta ahí va. Miren lo que captura Josué. No es ni el 3% de la tierra que Dios le prometió. Más adelante, y vamos a ver si podemos acertar en el mapa. Cuando Israel está bajo David y Salomón, es cuando Israel alcanza la más gran cantidad de área como parte del reino de Israel. Y acá encontramos que captura todo esto. Aram, ¿qué es Aram? ¿Qué es esto? ¿La capital de qué? Todo esto pasa a ser parte de Israel. Pero fíjense que esta parte, ni David ni Salomón la conquistan. ¿Qué es esto? ¿Cómo le llamamos esto? ¿De dónde están cayendo los cohetes hoy? Israel jamás pudo capturar este pedacito de tierra, hasta el día de hoy. Cuando la capturó, tuvo tantos problemas que la devolvió. Y hoy, Gaza sigue siendo, desde la época bíblica, Josué no la capturó nunca, David no la capturó nunca, ningún rey de Israel la capturó nunca, y hasta el día de hoy nos están tirando cohetes desde ahí. Qué cosa interesante, Gaza nunca puede ser capturada, y todavía estamos pagando el precio. Amón, estaba hablando con una amiga, que no sé si está hoy, estuvo en Jordania, y acá está Petra, y todas estas cosas. Todo este territorio, todo esto, menos Fenicia, pero ¿por qué no capturó Salomón a los fenicios? Porque eran muy amigos, se llevaban bien, a tal punto que los fenicios fueron los que dieron la madera para la construcción del templo. No solamente eso, sino Hiram de Cira fue el arquitecto, el que construyó el templo de Salomón. Había un pacto, entonces no había necesidad de capturarlo porque se llevaban muy bien. No sé, a lo mejor lo debió haber capturado. El hecho es que incluso todo este territorio, marcando lo que fue Israel durante el reino de David y Salomón, acuérdense, el Nilo está acá, Éufrates está acá. Esto no es ni el 8%. Históricamente,
del territorio que Dios prometió a Israel, Israel solamente ocupó el 8%. ¿Cuál es el problema acá? Cuando nos enfrentamos con esto, nos encontramos con dos realidades. La primera realidad es que Dios dio una promesa exagerada. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cuántos países dije que se incluyen acá? Si no contamos los Emiratos. Contando los Emiratos pasan a ser 28. Un montón de tierra. Y tenemos naciones poderosas, porque está Irán, está Irak, está Turquía, que está armado hasta los dientes, está Egipto, que tiene el ejército más grande en el Medio Oriente. Dios hizo una promesa exagerada que no puede cumplir y tenemos un problema entonces. ¿Puede Dios hacer promesas que no puede cumplir? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque entonces si yo pongo la fe en lo que dice Jesús, Yeshua, en sus promesas y todo, y sabemos que Él no nos puede, que Dios da promesas exageradas, entonces mi fe comienza a tambalear, ¿cierto? Pero la realidad es que aquí encontramos que Dios dio una promesa que es tremendamente grande y que está muy lejos, pero muy lejos de ser realizada. No solamente eso, a partir de este momento, en lugar de crecer Israel, a partir de David y Salomón, el reino comienza a hacerse cada vez más pequeño. Y encontramos que Israel solamente controla esto, Israel se divide, Judá, Samaria, la tierra de los samaritanos. Acuérdense que la palabra Samaria no existe, es Samar o tierra de los samaritanos. Esta es Galil. ¿Qué significa Galil? En realidad, Galil significa es como un círculo, algo que está girando. Por eso se llama Galilea de los gentiles, ¿verdad? Pero llega hasta ahí. Y se dan cuenta que esto comienza a achicarse. Y después viene, este es el reino dividido. Y después viene lo que es la división de la tierra de Palestina después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, y a ver si les tengo que mencionar esto porque si no, no. ¿Por qué los ingleses están ahí? ¿Por qué los franceses están ahí? Israel, toda esta zona pertenecía al Imperio Turco, otomano. Pasó de mano a mano de varios imperios musulmanes después de que Roma captura todo eso, históricamente, y tengo que hablar cronológicamente, quiero que entiendan, que después de los romanos viene el Imperio Bizantino. ¿Se acuerdan qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Romano, con Constantino, en el año 327, divide el imperio en dos partes. El Imperio Romano para él era ingobernable siendo como era. Entonces lo divide en dos partes. La parte oeste se llama Roma y la capital es Roma. Él mueve la capital a lo que es hoy Turquía. Y la capital él llama Constantino. ¿Cómo le llama la capital? Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Después, y entonces ese imperio
lo que queda del Imperio Romano, que lo llamamos el Imperio Romano del Este, pasa a llamarse Bizancio, los bizantinos. Y cuando usted hace arqueología o visita Israel, va a encontrar muchísimas fortalezas, paredes, fortificaciones, incluso iglesias y sinagogas del tiempo bizantino. Y el tiempo bizantino es desde el año 300 de la era común hasta el año 750 de la era común. Porque ¿qué pasa en esta región del mundo en el año 750? Están viniendo de lo que llamamos Arabia Saudita un movimiento musulmán islámico. Y todo este territorio es capturado por los musulmanes. Y finalmente, los que conocen historia, la ciudad de Bizancio oficialmente cae en el año 1412. Y ese es el final de la época antigua, cuando finalmente los musulmanes capturan la ciudad de Constantinopla y la llaman, ¿cómo se llama hoy Constantinopla? Estambul. Estambul era la capital del antiguo Imperio Romano. Y todo ese territorio pasa a ser parte de diferentes imperios musulmanes. El que duró más es el imperio de una gente que venía de Turquía, que se llama los mamelucos. ¿Se acuerdan los mamelucos, los pantalones mamelucos? Porque era el uniforme típico de estos soldados. Los mamelucos toman control de todo el Medio Oriente, especialmente la parte de Palestina. Palestina comienza a llamarse con ese nombre después de la revuelta de Bar Kokhba. Durante el tiempo de Jesús, por ejemplo, ven ustedes en la Biblia, Palestina en el tiempo de Jesús, eso es un anacronismo, porque Jesús nunca estuvo en Palestina, porque no existía Palestina durante la época de Jesús. Era una provincia romana que se llamaba Judea. Palestina comienza a llamarse después de la revuelta de Bar Kokhba. Entonces el emperador Adriano dice, ¿cómo puedo ofender a los judíos de tal forma que me odien aún más? Voy a llamarlos con el nombre de los enemigos que nunca pudieron contestar. ¿Cómo es que se llamaban? Filisteos. Entonces vamos a llamarla la tierra de los filisteos. Filistín. Y esa cámara para hablar Palestina. Pero Palestina es un nombre que le dio el emperador romano después de que conquistó esta tierra. Y entonces, volviendo después a la historia, los mamelucos controlan todo esto. El imperio mameluco es muy poderoso. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial hay algunas potencias mundiales, como en el día de hoy, que quieren controlar el mundo. Una de ellas es Inglaterra, otra es Francia, otra es Rusia. Entonces, estos son una parte. ¿Se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? No sé cuántos se acuerdan de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, una parte estaba formada por Inglaterra, Francia y Rusia. La otra parte, sí, imperios, estamos hablando de grandes imperios, ¿verdad? Sí, la alianza. Había muchos países pequeños que estaban involucrados, pero las grandes. Por otro lado estaba el imperio austrohúngaro, Prusia, Alemania, y el imperio otomano, que está en control de Israel, de toda la tierra del Medio Oriente. Y estos son detalles, yo sé que los voy a aburrir con estos datos, pero son datos históricos que a mí me fascinan. Si se aburren, problema de ustedes, pero no digan que no se los conté. Hay una reunión secreta que ocurre en Londres. Sykes. Y hacen un trato. Entonces, en un escritorio, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, se llama Piquet, y el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, Sykes, y el delegado del zar,
porque todavía existía Rusia en ese momento, se dividen y dicen, si ganamos, esto es lo que vamos a hacer. Agarran una regla y hacen divisiones, una raya. No importa quién cae en esa línea. Esta parte le va a pertenecer al control de Inglaterra. Esta parte le va a pertenecer al control de Francia. Pero no le digamos nada a nadie. Es un secreto. Y a Rusia le va a pertenecer todo lo que era Estambul. Y esa zona que le encantaba porque quería tener acceso al mar Negro, al norte. Rusia necesitaba acceso al Mediterráneo. Pero este es un pacto secreto. No se divulga. En ese momento de la guerra, que comienza la Primera Guerra Mundial, los aliados están perdiendo, porque hay un componente de la pólvora que solamente lo fabrican los alemanes. Es algo parecido al acetato, que era necesario para la producción de pólvora que se usaba en la Primera Guerra Mundial. Hay un químico judío en Inglaterra que se llama Weizmann. Y entonces el Imperio Británico le dice secretamente a Weizmann, si usted puede inventar una fórmula para que nosotros hagamos la pólvora, le vamos a dar a ustedes, los judíos, el control de la tierra de Israel. Toda esa franja de Palestina. Weizmann lo hace, no solamente hace eso, hace otras cosas, se gana el premio Nobel de Química y eventualmente pasa a ser el primer presidente que tiene Israel, Weizmann. ¿De Israel? No primer ministro, el primer presidente de Israel. Al mismo tiempo, los ingleses, al mismo tiempo, le están diciendo lo mismo a los árabes. Y le dicen al gran mufti, hashemita, en lo que hoy es Jordania, dice, si usted se une a nosotros y une a todos los árabes de toda esta región, cuando nosotros ganemos, usted va a tener control de la tierra de Palestina. Le dan la misma promesa a dos tipos distintos. Este es un secreto, porque si se sabe, pero mientras esto sucede, estalla la Revolución Soviética, la Revolución Rusa. ¿Y qué pasa? Cae el zar. Entonces los ingleses y los franceses, oh, fenómeno, lo que le prometimos a los rusos no se lo vamos a dar. Porque ahora el pacto era con el zar, y ahora el zar no está. Entonces vamos a aprovechar y lo que dijimos que le íbamos a dar a Rusia, no se lo damos nada. Entonces el embajador que había estado en las deliberaciones secretas dice, ¿ah, sí? No, ¿así? Entonces agarra y lo publica. Y se pasa porque hay un escándalo mundial. ¿Se acuerdan la película Lawrence de Arabia? Cuando Lawrence de Arabia, ¿qué está haciendo? Él está cumpliendo lo que le pidieron, es que una a las tribus árabes. Mientras por otro lado le están diciendo a Israel, le vamos a dar esto si ustedes no se inventan la pólvora. Y entonces se dan cuenta como las naciones son los que quieren los problemas, ¿verdad? Y llegamos entonces a la Primera Guerra Mundial, y cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, hacen una división que es ficticia. Entonces porque la división no la hacen pensando, bueno, este pueblo va a estar acá, entonces le damos este territorio, y este territorio le pertenece acá, no. Agarran una regla en un escritorio, hacen así y cortan el mundo, y caiga quien cae de cualquier lado, ahí es. Pero hay un problema muy grande, que el Medio Oriente no se vive así. Desde que muere Mahoma, el mundo islámico está dividido. Porque cuando muere Mahoma, deja un imperio grande. ¿Y quién es el sucesor?
Entonces, algunos dicen, el sucesor tiene que ser su mejor alumno. Y su mejor alumno era su suegro. Y otros dicen, no, tiene que ser un pariente sanguíneo. Y entonces se lo dan a un sobrino que se llama Ali. Y esos son los chiitas. Los otros son los sunnis. Y no hacen un acuerdo de paz, bueno, vamos a arreglar al final. Hacen una guerra tremenda que dura casi 200 años. Y hay matanzas continuas que hasta el día de hoy estos pueblos están peleados. ¿Por qué no podemos hacer paz en el Medio Oriente? ¿Por qué después de la guerra de Irak o de la guerra de Afganistán todavía tenemos problemas? Porque ellos tienen problemas. Porque nosotros, en Occidente, Estados Unidos, por ejemplo, o cuando hablamos, Estados Unidos llama a que haya paz y forma un congreso, se ve muy lindo, pero vos mataste a mi familia hace 500 años, yo te la voy a dar a vos. Y entonces en este congreso, en lugar de estar arreglando, encontramos que hoy está más revuelto que antes. Porque estas luchas fratricidas no se... ¿Por qué tenemos estas matanzas en Siria? Porque unos son sunnis y otros son chiitas. Y hay otros que se mantienen al margen, que son los alewites, que son los de Arabia Saudita. Y hay más grupos, están los sufis, y están otros grupos, y no se quieren unir por decreto. Ellos quieren siendo, de hace 500 años que peleamos para no ser como ustedes, y entonces no van ahora, no va a venir Francia, Estados Unidos, Inglaterra, porque ganan una guerra, nos van a hacer amiguitos. No, yo te odio a vos y vos me odias a mí, y eso no se cura nunca. Y entonces tenemos conflictos como los conflictos que entramos en el día de hoy. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se parte Israel y se hace una partición. Y entonces en la partición los israelitas le hacen acordar a Inglaterra, Señor, ¿se acuerda la promesa que nos dio? Que nosotros le inventábamos la pólvora y usted nos iba a dar el control. Sí, pero... Y entonces el gran mufti de Jerusalén dice, ¿se acuerda que me prometió a mí? Que si yo soldaba en la guerra usted no me daba el control. Y sí, pero... Dice, sí, pero... hizo que esta región que le correspondió, porque ese reparto que se hicieron, entró en efecto. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se establece lo que se llama la Liga de las Naciones. Y la Liga de las Naciones no es las Naciones Unidas, pero pone en efecto esto. Y entonces este territorio le corresponde a Inglaterra. Pero Inglaterra se encuentra que le dan un territorio donde la mitad son promesas a los israelitas y la otra mitad son promesas a los árabes. Y no se reconcilia esto. Y ni por la fuerza se puede reconciliar esto. Y tenemos el problema hasta el día de hoy. Y este es un problema que no lo creó Israel. Bueno, ¿se acuerdan cuando Dios dijo, te voy a dar una tierra, pero esta tierra va a estar ocupada? El problema lo tenemos hasta el día de hoy. La pregunta es esta. ¿Puede hacer Dios promesas que no puede cumplir? Técnicamente no. Pero ¿acaso Israel tuvo la tierra que Dios le prometió? El problema es cuando nosotros le ponemos término o límite a cuándo esto se va a cumplir. Dios nunca dijo, a tal fecha van ustedes a poseer todo. Ni les dijo, a tal fecha van a entrar ustedes en posesión de todo esto. A tal fecha van a llegar hasta el río Nilo, a tal fecha. No. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y Dios toma su tiempo. Porque estamos con este problema ¿desde cuándo? Desde que Dios le dijo a Abraham, esta tierra es tuya, pero hay un problemita, la tiene otra gente. Y hasta el día de hoy estamos peleando ese problema. Ahora, yo creo que Dios sabía esto.
Y Dios tiene un plan. Y por eso que la charla de Dios se llama el plan de Dios para Israel. No es el plan de las Naciones Unidas. No es el plan de Estados Unidos y Rusia y Francia y los palestinos. Es un plan de Dios. Y el plan de Dios es muy diferente a los planes que hacen los hombres. Los hombres hacen planes hoy que mañana borran. Por ejemplo, se hizo lo que se llamaba el Pacto de Oslo. Y se establece lo siguiente. Este es lo que quedó de Israel al terminar la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, está de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses ya no saben cómo controlar y dicen, por favor, agárrensela ustedes. Y se forman las Naciones Unidas. Y una de las primeras cosas que hacen las Naciones Unidas, ¿qué hacer? Partir la tierra. Partir la tierra a lo largo del río Jordán. Y dice, todos los judíos que están al este del río Jordán se vuelven a este lado. Y todos los árabes que viven al oeste del Jordán se van para el otro lado. Y los israelitas que vivían al este del río Jordán se mudaron para este lado. Y yo lo sé muy bien porque la organización de la cual yo fui el secretario general, teníamos propiedades como israelitas, teníamos propiedades en lo que hoy es Jordania y las perdimos, porque cuando llegó ese día, nosotros nos fuimos, nos tuvimos que ir. Teníamos una viña que la llamamos la viña de Abraham y era como un kibutz para judíos mesiánicos. Y estoy hablando de 1947. Teníamos eso y lo perdimos, porque quedó en el lado equivocado. Los israelitas que venían tenían que venir de lo que es hoy Jordania. Para acá vinieron. Pero cuando los árabes que estaban en este lado, que no eran tantos en su momento, tenían que ir para allá, los hashemitas, que es la tribu de Jordania, dijeron, no los queremos. Entonces los pobres palestinos, porque realmente se encontraron, que por decreto se tenían que ir, pero donde se tenían que ir no los dejan ir. Y entonces, ¿qué hacen? Quedan en lo que hoy llamamos Samaria o en la sección oeste. Pero no están ahí porque quisieron, están ahí porque no había otra forma. Entonces, cuando hablamos de la causa palestina tiene cierta validez. Y perdón, no me van a acusar de pro-palestino. Les estoy simplemente dando un dato histórico. La pobre gente quedó atrapada. Otra gente se quedó sin dónde ir y las Naciones Unidas tuvo que armar 52 campamentos de refugiados. Y de esos 52 campamentos de refugiados, 48 siguen funcionando hasta el día de hoy. Especialmente están en Líbano, en Siria, en el barrio Beca. Lamentablemente, hay chicos que nacieron ahí 70 años atrás y todavía siguen viviendo en el campo de refugiados. El problema es este, digo, ¿cuántos países árabes hay que podrían recibir a los refugiados? Y no los quieren. Los refugiados que están, por ejemplo, en uno de los campos, ¿vos estuviste en la guerra del Líbano? Cuando se entró, entonces, en esa guerra, el problema más grande, uno de los problemas era ¿qué hacíamos con los campamentos de refugiados? ¿Los liberábamos o los asimilábamos a Siria y Líbano? Y los libaneses, que tienen un estilo de vida muy chic, porque lo que hoy es Líbano está bajo el control de los franceses. Por eso, Líbano es un país moderno, bien francés, bien europeo. Porque dice, no vamos a tener a estos árabes. Y entonces los árabes, los refugiados que viven hoy en Líbano, no tienen derecho a escuela, no tienen derecho médico, Pero la gran pregunta que nos hacemos es esto: ¿por qué las Naciones Unidas no le dice a los países árabes, mire, estos son sus hermanos árabes, ¿por qué no los recibe en lugar de dejarlos ahí?
¿Ustedes les parece que no hay territorio en Egipto? ¿Que no hay territorio en Irán, en Irak, en Turquía? Pero siguen viviendo en campamentos. Es lo más lamentable que hasta el día de hoy hay 48 campamentos funcionando de las Naciones Unidas desde el año 1948. ¿Se imaginan vivir ahí, nacer ahí y vivir ahí y no saber a dónde ir? Es por eso que salen tantos terroristas. Cuidado, esto no es una apología al crimen, ¿ok? Pero por otro lado, hay una parte humanitaria que tenemos que entender. Y ese problema lo tenemos que resolver. Y no lo vamos a resolver ni usted ni yo, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Israel. Gracias a Dios hay un Señor que hay en control. Y de acuerdo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, y lo mencioné ayer, el Señor va a regresar. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es el último versículo del Brit Hadashah? ¿Qué dice el último versículo del Brit Hadashah? Ven pronto, ven pronto. Porque esta promesa que dio Dios se va a cumplir, pero se va a cumplir cuando venga el Mesías. Esto es lo que nosotros llamamos el reino mesiánico. El reino mesiánico va a dar cumplimiento a estas promesas. El reino mesiánico no solamente es la presencia del Mesías, sino la restauración de Israel. ¿Qué es lo que es interesante? Porque muchas veces nos olvidamos que una de las funciones del Mesías es la restauración de Israel. Cuando el Mesías está por ascender al cielo, que ya se va, ¿qué es lo último que le preguntan los discípulos? Dice, Señor, te está yendo. ¿Y el trabajo de restaurar el reino dónde está? Porque la principal función que tenía que tener el Mesías era restaurar ese reino. Y yo no lo hizo. ¿Falló otra vez el Señor? ¿Cumplió una promesa falsa? No. Porque dice, así como Él se fue, Él vendrá. Y posará sus pies en Corrientes y Florida, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde posará sus pies? En una parrilla. Lo desordenamos mañana. ¿En qué parrilla? Que va es la pregunta. Él posará sus pies en el monte de los olivos, que está en Jerusalén. Y entonces todas las promesas que Dios había prometido se van a cumplir. Porque Dios nunca dijo cuándo, sí dijo quién. Y ese quién, nosotros que es el Mesías. Y nosotros esperamos, porque Él mismo dijo, y lo dijo no una vez, repetidas veces, yo volveré, yo volveré, yo volveré. Y nosotros, en los planes de Dios está la restauración de Israel. Y establecerá un reino de paz. Y las justicias cubrirán la tierra como el agua cubre el mar. Y la gente lo dirá, el Señor nuestra justicia, Adonai Tzedakenu. El Señor será nuestra paz, Adonai Shalom. El Señor será nuestro Rey, Melech. Y todas estas promesas van a ser cumplidas. Porque si el Señor cumplió cada una de las promesas que dijo que tenían que ser cumplidas en un momento específico, las cumplió. ¿Por qué yo no le voy a dar crédito por las promesas que todavía no cumplió? Él no dijo cuándo, dijo qué. Y nosotros como creyentes tenemos que ver la historia a la luz de los planes de Dios, no a la luz de los planes de las Naciones Unidas o del Imperio Bizantino o del Imperio Romano o de los turcos. Tenemos como creyentes la palabra de Dios, que no falla, que es eterna. Y si quieren ustedes saber cómo no falla y cómo es eterna, quédense para la segunda charla, que es la que viene, es la confiabilidad de las Escrituras
a la luz de los hallazgos arqueológicos. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos dicho ahora? Era solamente la introducción de mi tema, pero no vamos a dar todo el tema. No, es una broma. Yo creo que con esto captan la idea de promesa condicional e incondicional. Hay algunos que piensan que Dios echó a Israel y ya Israel ya no tiene ningún derecho. La palabra no dice así. La palabra siempre dice que os traeré nuevamente. Y no sé cuántos estuvieron ustedes ayer, pero esto se cumple de una forma especial. Dice el Señor, cuando tú te arrepientas, te volveré a traer a tu tierra. Pero sucedió algo en el siglo pasado, donde esta condición no fue reunida. Encontramos en Ezequiel capítulo 37, donde dice, y yo abriré tus tumbas, y reuniré tus huesos. Y lo hace Ezequiel en una visión, era un valle de huesos, pila de huesos. Y le dice, esto es en Ezequiel 37, para los que no me creen. Y dice, esos huesos vivirán. Y Ezequiel dice, Señor, están muertos, son huesos, estos no tienen vida. Y el Señor manda que los huesos se junten. Después manda que tengan carne, tendones, pieles. Y de lo que estaba muerto, ahora tiene vida. Y no solamente tiene vida, sino que dice que entonces los tomaré y los llevaré a la tierra de Israel. ¿Supieron ustedes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración? Yo no quiero sonar dramático, pero ¿vieron ustedes fotos de los que estaban en las fosas? Yo tuve una experiencia muy rara, porque ahorita se la voy a terminar, pero quiero contárselas. Una vez estoy en mi oficina en Nueva York y me dice mi secretaria, doctor, ¿sabe que hay una persona que tiene un pedido medio raro, pide hablar con usted? Y mi tiempo cuando estoy en Nueva York es muy contado y yo tengo todas las visitas o las entrevistas bien marcadas. Es muy raro que dé una entrevista que no esté programada. Pero esta señora dice, escúchelo porque tiene una historia interesante. Bueno, la escucho. Esta señora viene con una caja y me dice, mi esposo fue uno de los soldados que liberó el campo de concentración de Belsen-Belsen. Y tuvo la horrible tarea de con una topadora, ¿saben lo que es una topadora? Una máquina. Abrir fosas e enterrar de a 3.000 personas a la vez. Y él era cristiano, amaba a Israel. Y con cada palabra, con cada parada, con cada hueso que veía, y su corazón se partía. Eso no puede ser. Entonces, ilegalmente tomó un hueso, no sabe de quién, de los miles que estaba enterrando. Dice, yo este hueso lo voy a enterrar en Israel. Y se lo guardó. Y murió antes de haber podido ir a Israel a cumplir esta promesa. De por lo menos uno va a ser enterrado en Israel. Entonces, la señora era la viuda de este soldado. Y como sabe que yo voy a Israel regularmente y fui nombrado embajador honorario de Israel, dice, usted que tiene conexiones, a lo mejor puede hacer algo para enterrar estos huesos en el Monte de los Olivos. ¿Qué es el Monte de los Olivos? En la ladera tenemos todas las sepulturas, ¿verdad? Del otro lado del Kidrón, todas las sepulturas. Entonces yo hablo, tengo conexiones y se me permite hacer un pequeño acto. Y yo enterré esos huesos, que no sabemos de quién son, de un judío que murió en el exterminio. Puede ser un niño, una mujer.
Es fuerte eso. En mi niñez, yo crecí viendo los sobrevivientes del Holocausto, porque mi padre aceptó al Señor aquí cerquita, yendo a la Facultad de Medicina, siendo un joven judío. Y cuando se entregó al Señor, se dedicó a la medicina y nunca ejerció. Cuando terminó la carrera de medicina, entra al ministerio, porque quiere predicar, quiere servir, más que ser médico. Entonces le ofrecen una posición médica en Estados Unidos muy importante. Y por otro lado, los judíos mesiánicos de todo el mundo le piden a mi padre que ayude en la reubicación de los sobrevivientes del Holocausto. Porque al terminar la guerra, los que sobrevivían no iban todos a Israel, no los dejaban ir, y ningún país los quería. Y mi papá tenía el trabajo de ir a los gobiernos y buscar permisos para que acepten a familias judías. Yo nací en Uruguay. ¿Por qué? Porque en ese momento mi papá estaba en Uruguay haciendo los trámites para que recibieran en Uruguay familias sobrevivientes. De ahí fuimos a Europa. Yo viví en Europa hasta que tenía 12 años. Por eso que mi hermano Jorge, que estuvo acá, creo en alguna oportunidad, él es español. ¿Por qué? Porque vivíamos en España mientras mi papá hacía todos los trámites. Por eso yo vivía en Europa por tantos años hasta que tenía 12 años. Pero yo me acuerdo que a veces venían una persona que mi papá había conseguido que le mandaran a, no sé, vamos a poner, a Bolivia. Entonces, antes de tomar el barco, a lo mejor tenía esa persona que pasar en casa 1 o 2 días. Y yo tenía 5 años, yo lo miraba. Y no era una persona, era un esqueleto. Y en mi mente tengo grabados todos esos esqueletos vivientes que fueron a Israel. Y cuando el otro día nos acordábamos del Día de la Independencia, es la única cosa que me hace llorar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que esa independencia fue ganada por hombres como esos que se sentaban en el living de mi casa, que eran cadáveres vivientes. ¿Cumplió su promesa Dios? Sí. ¿Hoy hay un Estado de Israel? Sí. Los enemigos están ahí y le van a estar, pero Dios es el que guarda a Israel. Y en su momento, cuando venga el Mesías, se cumplirán todas las promesas. Creemos en la segunda venida, esperamos la segunda venida, porque así lo dijo el Mesías. Si Él hizo todas las cosas que dijo que iba a hacer, yo le doy crédito por las cosas que todavía no hizo, porque su crédito es bueno conmigo, porque Él cumplió todo lo que dijo que Él iba a hacer. ¿Quién maneja la historia de Israel? ¿Las Naciones Unidas? No, Dios. Por eso llamamos Israel en los planes de Dios. Dios es el que está en control de los planes de Israel. ¿Ok? Muy bien, hacemos acá un break. La charla que va a seguir, la siguiente, es un poquito más interesante. A mí me gusta la historia, como se dan cuenta, ¿verdad? Y me gustan los detalles. No me acuerdo el nombre de mis hijos, pero el nombre de todos los que pelearon cada batalla de la Guerra Mundial me acuerdo todos. Pero se llama memoria selectiva. Y mi mujer, que estaba ayer, me dice: ¿cómo te acuerdas de esas cosas y no te acuerdas tu número telefónico? Y bueno, son ciertas cosas, ¿verdad? Me gusta esto, por eso es que hablo de más. La segunda parte va a ser un poco más interesante, porque con diapositiva, con fotos, para que ustedes vean hallazgos arqueológicos que confirman para mí, la veracidad de las Sagradas Escrituras.